venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vivimos cada aspecto de la vida cristiana por fe en el Señor, quien nos enseña, nos da su poder y nos equipa para agradarlo. Nos asimos de la gracia para alcanzar salvación y para crecer en piedad, confiando en Él. Y por eso decimos que Dios es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene, ¿verdad? Dice, somos ovejas de su prado. Quiere decir que Él nos cuida, ¿verdad? Nos protege. ¿Y las ovejas qué hacen? Lo siguen, ¿verdad? Lo obedecen. Así que cantemos a nuestro Dios, que es nuestra fortaleza. Amén. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, porque tú has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. ¿Cuántos pueden cantar del poder del Señor? ¿Cuántos han visto algo especial en esta semana? Que mientras cantábamos la canción podíamos recordar cosas maravillosas que Dios ha hecho. Cómo Dios, ¿verdad?, nos sorprende cada día. Amén. En medio de las situaciones difíciles, Dios nos sorprende. Tenemos que estar, ¿verdad?, pendientes, porque Él está todo el tiempo ahí con nosotros.
nunca nos abandona. Dios se complace en honrar la fe porque la fe lo honra a Él. Es cuando nos sometemos en obediencia total al Señor que Él es glorificado en y a través de nosotros. Y siguiendo el salmo que estamos, ¿verdad?, leyendo, dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor desea de nosotros obediencia total. Obediencia total, que nos sometamos a Él. No hay nada mejor que estar cerca de Él, que corramos hacia Él, que cuando Él nos diga ven, digamos: sí, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero cada día caminar contigo, porque tú eres fiel, porque tú me sostienes. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han visto a Dios esta semana? Yo espero que todos, ¿verdad?, hayamos tenido algo, alguna experiencia en la cual nos haya acercado más a Él. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Él. Corramos a Él.
hemos compartido con su pastor. Soy fan de su pastor. Me encanta cómo predica y de vez en cuando estoy pegado en Facebook y estoy escuchando, igual que ustedes, la forma tan poderosa y especial que el Señor le usa. Y gracias por este tiempo de adoración tan especial. Realmente me bendijo mucho. Es bueno verlos a todos, hermanos fieles de la iglesia, y ver rostros nuevos también. Me bendice mucho en medio de este tiempo. Voy a compartir la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo número 11. Salmo número 11. Dice la palabra del Señor, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores. Pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Nuestro amado Padre en el cielo, te necesito. Y una vez más te ruego, ayúdanos a levantar a Cristo ante nuestra atención. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a entender y por la gracia tuya, ayúdanos a encarnar esto y a extenderlo para gloria tuya. Te necesito, insisto. Y mis hermanos y hermanas, si alguien nos visita hoy también, Señor, te necesita. Ayúdanos a vencer la familiaridad de los procesos, programas, libretos que a veces tenemos de lo que debe ocurrir en un servicio. Y otra vez estamos abiertos, como se nos ha invitado hoy, a estar atentos, a abrir los ojos, a darnos cuenta de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo. Irrumpe para gloria de tu nombre, incluso más allá de mis expectativas, del pastor y de todos los que servimos en este lugar. Oro por los que están conectados con nosotros también por diferentes mecanismos, redes sociales, grabados, quizás más tarde lo verá alguno. También ahí, por favor, toca sus corazones y sus mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una compañía de seguros en los Estados Unidos llamada Unum, que produjo hace años una simpática promoción de su producto, ¿no? Unos anuncios comerciales y todo eso. Y específicamente dentro de esa promoción tenían un simpático póster promocional en el que se veía a este inmenso oso gris parado justo en medio de la poderosa corriente de un río. Se lo veía con sus fauces abiertas a capacidad y enormes colmillos al aire. Y también se veía a un pequeño salmón que estaba saltando desprevenido, nadando contra la corriente de un poderoso salto. El encabezado de la promo decía: tú probablemente te sientas como el oso. A nosotros nos gustaría sugerir más bien que tú eres el salmón. Tú probablemente te sientas como el oso. A nosotros nos gustaría sugerir más bien que tú eres el salmón. El evangelio es Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Pero qué mucho o qué duro o qué difícil es aceptar, conceder lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Qué duro es admitir la existencia de un escenario en el que no nos queda de otra, en el que no tenemos la más mínima opción. Ese escenario en el que eres el salmón y que ves las fauces del oso a punto de devorarte. Porque si llegamos a conceder que vivimos en ese escenario, que estamos en esa situación de no puedo, no tengo, no sé,
entonces el miedo patea con tal fuerza que o quedas completamente paralizado o intentas escapar con pensamientos que van desde todo está perdido hasta huye, salva el pellejo. Alguien escribió, y yo creo que tiene mucha sabiduría lo que dice: las personas que resultan ser las más realistas entre nosotros tienden a sufrir de depresión mayor. Las personas que son las más realistas entre nosotros son las que tienden a sufrir de depresión mayor. Y es que el resto prefiere y pretende tapar el cielo con la mano, enajenándose de la realidad, contándose un cuento a ellas mismas. Estos enemigos del mundo real nos ayuda a recordar David, nos quedan grandes. Por lo que típicamente tendrán un field day en nuestra mente. Y no es para menos. Escuchemos la clase de pensamientos que cursaban la mente de David. David, la flecha que está a punto de atravesar tu corazón, ni siquiera la verás venir. David, a ver, razona conmigo. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Tú y yo sabemos la respuesta a eso, David. Nada. No pueden hacer nada. No se nos dice la ocasión específica que precipita tales pensamientos en David. Solo sabemos que David encara su total incapacidad, y estamos hablando de un hombre con mucho poder, pero él se da cuenta que no tiene la capacidad que necesita, y él está ponderando lo que razonablemente parecería ser su única opción: huir. Huir. El pastor Martin Lloyd-Jones escribió un libro que estoy seguro su pastor ha comentado en algún momento con ustedes. Se llama La Depresión Espiritual, se llama el libro, Depresión Espiritual. Y él dice esto: uno de los principales problemas en la vida cristiana es que pasamos demasiado tiempo escuchándonos a nosotros mismos, pero no pasamos el tiempo suficiente hablándonos a nosotros mismos. Mastíquelo conmigo. Voy a repetirlo otra vez, porque a la primera es difícil cacharla. Uno de los principales problemas de la vida cristiana es que pasamos demasiado tiempo escuchándonos a nosotros mismos, pero no pasamos el tiempo suficiente hablándonos a nosotros mismos. Así que dice él, en vez de permitirle a tu alma que te predique, deberías más bien comenzar a predicarle a tu alma, para variar. En vez de permitir que tu alma te predique, debes comenzar a predicarle a tu alma, para variar. David hace eso en muchos salmos. El alma le dice: ten susto, ten miedo, huye, estás en peligro, se acabó esto. ¿Y qué hace él? Alma mía, mí mismo, como me enseñó un pastor a decir, mí mismo, tranquilo. Dios está. Dios me va a recoger, Dios me va a dirigir. Mí mismo, tranquilo. Yo tengo 4 hijos varones. El tercero se llama Samuel. Como a los 6 años estábamos en una piscina. Cuento largo, corto. Yo lo veo raro de espaldas a mí, como haciendo algo. Y yo decía: ¿qué está haciendo? Y sigilosamente me le acerco por detrás a ver qué estaba pasando. No había celular ni nada de eso. Él lo que estaba diciendo era esto. Él se llama Samuel. Samuel, tranquilo. No sé si era que iba a tirarse a la parte honda de la piscina o qué, pero él estaba: Samuel, tranquilo, tranquilo. Eso es algo de lo que David está haciendo acá. Alma mía, tranquila. Shh. Tranquila. David le hace caso a Martin Lloyd-Jones cuando él ni había escrito el libro. Él interrumpe el discurso de miedo y de todas esas medias verdades que su propia alma le estaba dictando. Y en lugar de eso, David comienza a hablarse a sí mismo. Su primera palabra: pero.
Siempre que veas un pero en las Escrituras, préstale tu más detenida atención. Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Pero el Señor. El Evangelio es Dios haciendo por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Se nos ha dicho con razón. Así que un cristiano es alguien que sabe, repito, un cristiano, una cristiana, es alguien que sabe que la vida cristiana, entiéndase, esa vida con la que siempre ha soñado, es humanamente imposible. Un milagro. De principio a fin. Dios haciendo por mí lo que no puedo hacer por mí mismo. David no dice, yo voy a mí, lánceme con todo. Él dice, yo confío en la protección del Señor. Son mundos apartes esas expresiones. Mundos apartes. Ojo, eso de ninguna manera niega la dureza de todo eso que tú y yo estamos experimentando. Incluyendo nuestra propia naturaleza pecaminosa que siempre tira para el monte. Eso no lo niega. Ni se trata tampoco de hacer las veces de cheerleader emocional, intentando pompearte a ti mismo o animarte a ti mismo y a los tuyos. La vida real no es solo dura, es brutalmente dura. Pero para David, la realidad de Dios invade y altera toda la realidad. Por lo que la mera idea de salir huyendo, ahora a David le parece irreconciliable con el más elemental sentido común a su haber. Y repentinamente, el miedo es confrontado, el miedo es enfrentado. ¿Cómo habré, piensa David, cómo habré de aceptar jamás la absurda sugerencia de mi carne de que huya al monte cual ave? Es mentira eso de que no tengo de otra que luchar solo. Es mentira eso de que para sentirse seguro hay que tener el control de la situación, sea como sea. Es mentira eso de que mi valor depende de lo que otros piensen o no de mí. Es mentira eso de que pedir ayuda es sinónimo de debilidad. Y es mentira eso de que mi situación es igual a la de antes de estar en Cristo. Es mentira. Cobrar conciencia de la presencia y la actividad de Dios le da al salmista entonces una perspectiva más aguda y más precisa de la realidad. Dios está trabajando, piensa él. Dios aún gobierna desde el cielo. Dios está en su santo templo. Todo eso y más se lo recuerda a su alma el salmista. No son las voces que estamos escuchando. Ni afuera ni adentro. Son huye. Son esto se fue a ajuste. Son ni esto funciona y ahora es peor. Y ahora hay 20 cosas en las redes. Ahora no es solo una voz. Ahora tenemos miles de voces y todas son se acabó. Huye, sálvate, sálvese quien pueda. Pararse en sus dos piernecitas y uno decir no. O mejor decir pero el Señor está en su santo templo. Pero el Señor aún gobierna desde el cielo. En los Salmos, el templo de Jerusalén es el lugar donde la típicamente esquiva, invisible y, por qué no decirlo, misteriosa esfera celestial interseca la esfera terrenal. En Arroz y Habichuelas es el lugar donde el cielo y la tierra se besan. Sirviendo entonces a manera de portal o puente o conexión entre ambas realidades. Por eso, mirando al templo, David puede decir, Dios está. Y Él aún gobierna desde el cielo. Y Dios está plenamente informado, tanto de los que están tras las sombras, ocultos a la vista de todos, salvo la de Él, con sus flechas apuntándome, como de todos los justos que confiadamente descansan y esperan en Él. Dios está. Celebra envalentonado el salmista. Y Dios está trabajando. ¿Cómo habría de aceptar jamás eso de que huya al monte cual ave?
la enorme disparidad entre los enemigos que David identifica y reconoce y el poder y la capacidad de Dios es tal que eso provoca en David una profunda confianza en la capacidad de Dios para salvar. Flechas tiene sus enemigos, fuego del cielo tiene Dios. La disparidad, permítame llamarle así, armamentista, es tal que David respira aliviado. ¿Cómo pensar entonces cómo supone mi carne que no tengo de otra sino huir? ¿Desde cuándo pueden sus enemigos pretender sorprender a Dios exitosamente? ¿Cuándo fue que a Dios se le llegó a olvidar o a pasar cualquier cosa por alto? ¿Debo acaso a comenzar a suponer que a Dios le puede generar ansiedad alguna cosa? ¿Habrá algo que sea siquiera difícil para Dios? Así que en lugar de sedar o negar o huir de sus miedos, lo que está en orden hacer, reconoce David, es jactarse del poder de Dios. Jactarse del carácter y del poder de Dios. Él es justo, Él ama la justicia. La doctora Luisa Páez, que dirige el Ministerio de Ali en Puerto Rico, hace un tiempo compartió con nosotros esta ilustración del náufrago que estaba de pronto divisando a lo lejos un gran barco y que de este venía un pequeño barco lleno de marineros dirigiéndose hacia la isla. Y finalmente dijo, me salvaron, me vieron la fogata, por fin, ¿no? Y cuando está bastante cerca de la orilla el barco se detiene famosamente lejos, no llegó a la orilla. Y desde lejos empiezan a gritarle al hombre hasta que él se acerca a la orilla. Entonces toman un bulto lleno de periódicos y se lo lanzan con fuerza. Entonces él lo toma sorprendido y dice, ¿qué es esto? Y ellos le dicen a lo lejos, esto, señor, es cortesía de nuestro capitán. Él dice que primero lea todos esos periódicos y que después de haberlo leído, si todavía desea ser salvado, entonces díganos y véngase con nosotros. No parece irle muy bien al mundo estos días. Posiblemente alguno de nosotros diría que lo mejor que le pasó al hombre es estar en esa isla perdido. Pero Dios ama la justicia. Él terminará sirviéndose con la cuchara grande. Dios escribe derecho con la zurda, aprendí yo hace años. Dios escribe derecho con la zurda. Dios hace que el diablo termine anotando puntos en su canasto. Dios aún gobierna desde el cielo. Pero el Señor, dice David, pero el Señor. Ale Christusem. No estoy hablando lenguas, pero estoy hablando polaco. Ale Christusem. Y gloria a Dios por los que hablan lenguas, yo las hablo, pero prefiero hablarlas en privado. Ale Christusem. Se trata de una conferencia llevada hace años en Polonia, donde el orador principal fue invitado, ¿no? Y él no hablaba el idioma. Le dijeron, este es el título de la conferencia, y él, sin saber qué era, pregunta a quien estaba para traducirle, oye, ¿qué es lo que significa Ale Christusem? Y él dice, bueno, es que traducirlo es bien difícil, es una de estas frases que no se pueden traducir literal. ¿Cómo se la traduzco? Usted tendría que tener mucha relación con nuestro país, con la historia de Polonia, para poder entenderla. Y después de estar pensando y luchando un rato con la frase, dijo, ya sé cómo puedo traducírsela. Ale Christusem se puede traducir, pero Cristo. Y añadió, cualquier polaco leyéndola pensaría en las páginas oscuras de la historia de Polonia. Tantas privaciones, tantos crueles asesinatos, tantas personas sacrificadas, pero Cristo nos conservó, pero Cristo nos cruzó hasta el otro lado, pero Cristo nos dio una nueva oportunidad. Típicamente entre nosotros hay solo dos tipos de personas. Primero, las personas que ven sus peligrosos retos
Y enseguida sus pensamientos les dicen, no se puede hacer nada, sálvese quien pueda, huye. Y que terminan o paralizados o derrumbados por sus miedos, o probando los callejones sin salida del sinnúmero de remedios que casi funcionan, pero que ni poniéndolos todos juntos podrán hacerlo. O abrazando la violencia y toda aquella distracción o adicción que aunque por segundos parecerían alivian el dolor, a la larga lo agudizan. Y luego están las personas que ven sus problemas y en lugar de claudicar frente a esos mismos pensamientos, deciden más bien echar manos de los pensamientos del Espíritu, diciéndoselos y recordándoselos a su alma, incluyendo pero Cristo. ¿Cuál de ellas serás tú? ¿Cuál de esas personas serás tú? Piénsalo a través de toda la Escritura. Este asunto de la morada de Dios, ese lugar donde el cielo y la tierra se besan, es de vital importancia. Primero está el jardín del Edén, donde Dios se paseaba con nuestros padres en la brisa de la tarde. Luego está el tabernáculo en el desierto, tienda de campaña con serias instrucciones para su traslado y manejo. Luego está el templo de Jerusalén con todavía más especificaciones. Y luego está Jesús, en quien Dios se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros. Y al final se nos representa, ¿no?, como para el final de los tiempos, a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y a Dios haciendo de esa tierra renovada su morada permanente, uniendo entonces ambas esferas de la realidad, cielo y tierra, para siempre. Ese día viene, pero en el entretiempo, en el entretanto, Jesús dice alto y claro, no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes, les enviaré el Espíritu de verdad para que esté no solo con ustedes, sino en ustedes. Y así en el aquí y ahora, cada persona que pone su confianza en Jesús se constituye en templo del Dios viviente. Y es que les tengo noticias. El cristiano lleva el templo consigo donde quiera que va. Por eso, sin importar dónde sea que se encuentre, la cocina, el dormitorio, el supermercado, el carro, en medio de una pandemia con todo el distanciamiento social, puede sencillamente inclinar levemente su cabeza y allí mismo elevar una oración al Dios del cielo. No tiene que esperar a ir al templo para orar, porque todo el tiempo lleva el templo consigo. Oh, si creyéramos nuestras creencias. Piénsalo, acá no hay una reunión en el templo, acá hay una reunión de muchos templitos en esta mañana. Cada uno, si está en Cristo, es un templo y Cristo está en él y está en ella. Es la frase favorita de Pablo: estaré en Cristo, viviendo desde él, centrado en un nuevo centro personal que es una persona. No es siquiera una teología o una idea, una doctrina. Es alguien viviendo dentro de mí, recordándome lo capaz que es. ¿Qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es saber que Cristo tiene razón en todo, que sabe todo y que puede hacer cualquier cosa. Lo sigo porque ni loco me sigo a mí mismo. Soy un peligro, tengo evidencia de años de lo peligroso que es seguirme a mí mismo. Pero qué tremenda seguridad y qué falta de ansiedad ocurre cuando yo realizo que no tengo que saberlo todo. No tengo que gustarle a todos. No tengo que blanco. Porque tengo a Cristo. Solo hay un tengo que. Uno, tengo que rendirme a Él, confiar en Él, depender de Él. Yo soy superintendente, yo vengo a situaciones así, yo tengo a iglesias, yo tengo dos formas de hacerlo. En mis fuerzas, en mi sabiduría y propia prudencia, teniendo una idea de lo que sea que me voy a encontrar en la iglesia y un libreto de más o menos qué voy a hacer. Y eso va a disparar mi ansiedad porque yo no sé casi nada. Yo no sé lo que ustedes están pensando ahora mismo, aunque estoy tratando de que piensen en lo que estoy diciendo. O
Descansar en Él. Que Él sí conoce todo lo que está pasando en esta iglesia, en cada una de sus vidas. Y en vez de venir presentándome ante ustedes con ansiedad y diciendo, tengo que llenar el rol del pastor, del superintendente. No. El superintendente es Él. Y yo digo, Señor, ¿me callo? ¿No? ¿Escucho? ¿Con quién me sonrío? ¿A quién tengo que darle una palmadita en el hombro? Yo no sé, pero Él está dispuesto a decirme. Y es liberador cuando tú no tienes que correr el show. Y lo corre alguien que es competente. Y a veces le dice a gente como Pedro, vamos a pescar. Señor, no es ahora que se pesca, esta es una mala hora, etc. Hazme caso, Pedro, yo los hice. Onda mar adentro, vamos a fondear aquí. Tira las redes que vamos a comer buena gente. Y vas a tener negocio por los próximos 3 meses. ¿Y qué dice él? En tu palabra echaré la red. Como tú lo dices, como tú sabes todo y tienes razón en todo. Está bien. Let's do this. Es otra manera de vivir. Pero Cristo. Claro que tenemos razón para tener miedo en medio de un mundo peligroso. No vivimos en el paraíso. Y la razón del miedo es porque si yo estoy en control, si mi familia depende de mí, nunca será suficiente. Tendré miedo a perder el empleo, tendré miedo a 1000 cosas. Pero si Él es competente como lo es y yo descanso en Él, claro, eso significa que Él va a tener un plan que debe ser bien distinto al mío. Y significa que van a morir muchos de tus planes. Que mueran. Llorémoslos. Digamos que parecía, según mi propia prudencia, esto parecía un buen curso de acción, pero yo no sé ni qué va a pasar los próximos 10 segundos. Está bien, tú sabes qué es mejor para mí. Tú sabes qué es mejor para mí. Yo confío en la protección del Señor. Le dejo con esto. Puerto Rico no necesita gente del tipo, sálvese quien pueda. Puerto Rico necesita gente del tipo, pero Cristo. Gente que le recuerda a su alma y que hay que decírselo a uno mismo muchas veces porque el alma de uno no se calla. Le encanta hablar. Hay que decírselo de vez en cuando. Shh, tranquila. Mí mismo, tranquilo. Yo confío en la protección del Señor. Dios se ha ganado mi confianza y Él es apto para ser Dios. Noten bien esto. Y esta es la parte quizás difícil de cuando mueren nuestros planes. David cree en el pleno control de Dios. Él sabe que si una flecha enemiga lograba alcanzarlo, ojo, no sería por haber burlado al Dios que aún gobierna desde el cielo, quien ciertamente tendría muy buenas razones para permitirla, aun cuando dichas razones seguramente capaz que escapan por ahora a mi comprensión. Y ese increíble Dios sabría también muy bien cómo redimir el sufrimiento de su siervo. Dios está en el negocio de redimir nuestro sufrimiento. Quiere decir que aún el sufrimiento tenemos que llorarlo, procesarlo. Yo los animo a tener, y estoy seguro que el pastor lo ha dicho también, a tener hasta un diario de sus pérdidas y llorarlas. No es negarlas, no es pompearte y decir yo voy, no, con el Señor no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No, hay veces que estamos tristes. ¿Y qué hace Dios? Nos invita a llorar con los que lloran. Así que sí, hay momentos de tristeza. Hay momentos en que una flecha nos llega y nos alcanzó y no hace sentido. Y yo estoy en las manos de Dios y esa flecha. Bueno, si Dios es tan grande como estamos diciendo y tan capaz y Él ve todo lo que está pasando y aún gobierna desde el cielo, Él también sabrá cómo redimir el sufrimiento de su siervo.
Así que Él dice, confío en el Señor, no como ninguno de los míos jamás morirá y yo quizás ni tampoco moriré. No, es yo confío en el Señor de que Él me va a proteger. No temeré la peste que destructora que esté por ahí, ni a la saeta que vuele de noche. Yo no tendré miedo de eso. Porque no es que están volando o que no puede llegar alguna. Es que, Dios está gobernando desde el cielo. Y no hay una flecha que se escape a su radar. Y aquella que me alcance, si alguna me alcanza, y mis dos papás ya están en el cielo, murieron jóvenes. Cáncer uno, el otro Alzheimer. Técnicamente yo esperaba que mis padres vieran un montón de cosas en mi vida. No fue así. Tenemos sueños para nuestros hijos. Y tenemos un plan para cada uno. Y ya a esta altura yo pensaba que iba a ser abuelo. No lo soy todavía. Un abuelo joven, ¿no? Están aquí. Pero otra vez Dios gobierna desde el cielo. Y quizá tendré un nieto nada más. Y está bien. Porque Dios es más capaz que yo. Toda nuestra gente, especialmente nuestras familias, si algo necesitan estos días, y Puerto Rico, como parte de nuestra familia también, es contar con gente de Dios que puedan presentarse a cada reto, conversación o crisis a su haber, habiendo manejado primero su propia ansiedad, a la manera de David, convirtiéndose así en una poderosa presencia pastoral que pueda ayudar al resto a manejar su enorme friolera de ansiedades, enseñándoles amorosamente desde el ejemplo a vivir una vida que no es manejada ni impulsada por el miedo. Somos bien peligrosos cuando el miedo nos controla, sino por la más reposada confianza en de quien podemos decir al grito más escalofriante del infierno: pero Cristo. Yo te doy gracias por eso, Señor. Que mucho estoy usando esas dos palabras para cada pensamiento que a veces me hace erizar la piel. Cada llamada que parece ser la llamada de una mala noticia. Cada problema que uno ya vuela a la distancia, las consecuencias posibles de todo lo que puede salir mal. Pero Cristo. No voy a volar al monte cual ave. No tendré miedo a la saeta que vuela, por más escondido que esté debajo de las piedras mi enemigo. A las voces que a veces en voces de los mismos familiares, a veces de los mismos cristianos y a veces de disjockeys, nos dicen: ten miedo. Pero Cristo. Yo te doy gracias porque estar aquí con mi amada iglesia, aquí en la central, la Mayagüez Central en Mayagüez, la Alianza Central, yo escucho esa voz tuya. Pero Cristo, te doy tantas gracias, Señor. Oro para que haya consuelo del cielo para las pérdidas que han sufrido en estos tiempos. Las decepciones profundas. Quizás hermanos que ya no están. Quizás sueños que tenían para hacer aquello o lo otro. Y tenían planes en la agenda y todo eso fue alterado. Y miramos luz al final del túnel, pero de pronto surgen otra vez tantas voces de miedo. Señor, ayúdanos a fincarnos en el Salmo 11 y a hablarle a nuestra alma la verdad. Pero Dios está en su santo templo. Dios aún gobierna desde el cielo. Él examina a todos en la tierra y sabe exactamente cada aspecto de lo que está ocurriendo. Oro en el nombre de Jesús que la paz tuya, por la misma presencia tuya en ellos, sean ellos capaces cada vez más de estar atentos, buscando entender, buscando escuchar tu voz, por encima de todos esos gritos de miedo y de desesperación que estamos escuchando. Que seamos la contracorriente,
Te lo pido con todo el corazón, descansando profundamente que eso es justo lo que tú quieres hacer. Consolar nuestros dolores y pérdidas y darnos un futuro lleno de esperanza. No solo para nosotros, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.